Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda Juan Reyes desde Saltillo, Coahuila, para continuar con el tema La Asunción de María al Cielo, parte 4. Analicemos ahora una serie de paralelos entre el Arca de la Alianza y María Santísima. No son paralelos circunstanciales, sino funcionales. ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley. En el arca se encontraban únicamente las 2 tablas de piedra que Moisés en el Horeb había depositado allí, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. La vara de Aarón y el maná. ¿Qué contenía el altar de oro para el incienso? El arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Hebreos capítulo 9 versículo 4. Como se ve, el arca de la antigua alianza contenía las normas dadas por Dios a Israel. Contenía el maná, pan bajado del cielo, y la vara de Aarón que simboliza el sacerdocio. Todas sombras que en Cristo se manifestaron como realidad superior. Por eso, si el arca de la antigua alianza guardaba un maná, una vara y la ley, en el vientre de María estaba el pan vivo bajado del cielo, el sumo sacerdote y quien llevaría en su seno, el pan vivo bajado del cielo, el sumo sacerdote y el verbo de Dios. Si el arca era de madera incorruptible y revestida de oro, con mayor razón a quien llevaría en su seno al Hijo de Dios. Esto, que muchas veces no es aceptado por no católicos, creo que se encuentra con un gran peso que no puede obviarse por perjuicios contra la doctrina católica. Además, podemos encontrar los siguientes paralelos entre el Arca de la Alianza y la Santísima Virgen María, la sombra de Dios cubriendo. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Dios llenaba la morada. Éxodo capítulo 40, versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1 versículo 35. David Armstrong nos hace ver algo interesante sobre la palabra utilizada por San Lucas para decir que la sombra cubría a María. La palabra griega para cubrir es episkiaseis, que describe una gloriosa nube de luz. Se utiliza con referencia a la nube de la transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17 versículo 5, Marcos capítulo 9 versículo 7, Lucas capítulo 9 versículo 34, y también tiene una conexión con la gloria Shekinah de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 24 versículo 15 y 16, Éxodo 40, 34, 38 y Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10. El asombro ante la visita. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 9. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas capítulo 1 versículo 43. Tipo de visita. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obedón. Aquí me equivoqué. Tiempo de visita. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obedón de Gad, y el Señor bendijo a Obedón y a toda su familia. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Lucas capítulo 1 versículo 56. Gozo ante la presencia. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel llena del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 versículo 41. ¿Serán coincidencia todos estos textos?
Pero miremos más. ¿Qué pasó finalmente con el Arca de la Alianza? ¿Dónde se encuentra? Realmente nadie puede saber dónde está el arca. Remito un artículo que presentan algunas suposiciones sobre la presencia actual del arca. Se han propuesto numerosas hipótesis. El inglés Graham Hancock asegura que está en Aksum, Etiopía, en una capilla secreta de la iglesia de Santa María. El arqueólogo italiano Flavio Barbiero cree que se encuentra en el monte Sinaí, donde Moisés la dejó escondida tras llevarse una réplica a la tierra prometida. Perdón. El estadounidense Tom Kroster asegura haberla visto en una cueva del monte Nebo, Jordania, en 1981, y el arqueólogo Ron Wyatt dice que en 1997 se encontró con ella en Jerusalén, en un túnel bajo la colina del antiguo templo. Otras teorías más fantasiosas la imaginan en un banco de Suiza, depositada por el último emperador etíope, en Francia, llevada por los templarios, en el Vaticano, donada por Mussolini, o en Irlanda, a donde la había llevado el profeta Jeremías en persona. Si bien hay textos como Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 23 que expresa que todos los utensilios de oro fueron destruidos, o Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 10 que expresa que fue devuelta luego del destierro, el único texto que la menciona en el canon protestante es Jeremías capítulo 3 versículo 16. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país, en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. El segundo libro de Macabeos expresa lo siguiente. Al llegar Jeremías encontró una caverna, allí introdujo la carpa, el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, lo reprendió diciéndoles, ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá a todo de manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Segunda de Macabeos capítulo 2 versículo del 5 al 8. Aun cuando los protestantes rechazan Macabeos, hay una fuerte conexión entre ambos textos. Lo más importante es que expresa que nadie sabrá del arca hasta que Dios lo decida, pero más aún es poder conectar el siguiente salmo. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Salmo 132, versículo 8. El salmo expresa que Dios al levantarse entrará en su lugar de reposo junto a su arca. ¿Cuándo entró Dios a su lugar de reposo? Veamos qué dice San Pedro en su primera predicación. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegrará mi corazón y mi lengua cantará llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregaste mi alma al abismo, ni dejarás que tu siervo sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Queridos hermanos, nos vemos en la quinta parte del tema, la Asunción de María al cielo.